El Mirador de los Peñascos ofrece una vista de conjunto de Grazalema, del núcleo urbano de Grazalema. Enmarcado por la Sierra del Endrinal y por la Sierra del Pinar, podemos ver al fondo la Sierra de las Nieves, en Málaga ya, la Serranía de Ronda, el barrio Nazarí, una de las zonas más tranquilas y bonitas de Grazalema, el conjunto histórico-artístico y la clara división entre el barrio bajo y el barrio alto. Esa división viene desde el siglo XVIII y XIX y está relacionada con la forma en la que Grazalema se desarrolló poblacional y urbanamente gracias al desarrollo industrial de las mantas de lana. En ese momento el pueblo quedó dividido entre Jopone y Jopiche, que eran los motes que tenían cada uno de los barrios para el contrario, y una marcada división entre clases altas y bajas. Una de las grandes cosas que tiene Grazalema es su situación geográfica. Está colgado sobre el valle del Guadalete, que nace apenas a un par de kilómetros en la Sierra del Endrinal, y se descuelga entre la Sierra del Endrinal y ese valle del Guadalete. Así que hay muchísimos puntos en los que tenemos vistas tanto del entorno como del propio conjunto urbano. Tenemos el Mirador de los Asomaderos en la parte baja del pueblo, muy cerca de la oficina de turismo, sí que es muy buen sitio para empezar una visita. El mirador en el que estamos ahora, el de los Peñascos, que se encuentra al final del conjunto histórico-artístico, así que es muy buena forma de terminar la visita teniendo una vista de contexto de todo Grazalema, o el Mirador del Tajo, que está a la entrada del pueblo y ofrece vistas de toda la zona agrícola y de la ribera de Gaidóbar. Cuando vengáis a Grazalema vais a observar que el tamaño del núcleo urbano es muy grande para los 1.600 habitantes que somos ahora, y eso se debe a que Grazalema creció muchísimo en los siglos XVIII y XIX por la industria de las mantas de lana, que fue de vital importancia para Grazalema y permitió un gran desarrollo urbano. Tenemos un total de 6 iglesias que para una población como la actual parecen excesivas, pero que se ajustaban a la población de casi 10.000 personas del final del siglo XIX. Y luego, por ejemplo, también tenemos bastante arquitectura burguesa. La calle Doctor Mateo Gago es el referente en este aspecto. Una de las cuestiones de mayor interés de Grazalema, además del acceso fácil a toda la red de senderos del Parque Natural y la nueva red que hemos creado desde el Ayuntamiento en paisajes culturales, es el alojamiento. Grazalema cuenta con hasta 2.200 plazas de alojamiento, 7 hoteles, 2 campings repartidos entre Grazalema y Benamahoma y múltiple variedad de casas rurales y alojamientos turísticos. Grazalema se puede disfrutar en toda época del año. Mi favorito definitivamente es el otoño. Ahora en esta época en la que empieza a llover, el campo reverdece después de todo el secano de tantos meses de verano que tenemos en el sur de Andalucía, es una época magnífica para venir a Grazalema. Definitivamente uno de los mayores puntos de interés del municipio de Grazalema es su urbanismo, el conjunto histórico declarado desde hace muchísimos años, la conservación de las tipologías edificatorias tradicionales, así que os invitamos a venir al Mirador de los Peñascos, uno de los puntos de mayor interés de Grazalema, para disfrutar del mismo. Bienvenidos a Grazalema, estamos en el Mirador del Puerto del Boyar, uno de los puntos centrales del Parque Natural Sierra de Grazalema y que ofrece vistas de prácticamente toda la provincia de Cádiz, desde Vejer hasta la desembocadura del río Guadalquivir.
La situación de este mirador es especial no solo por las vistas, sino también porque está situado justo entre las dos grandes sierras que forman el parque natural, la Sierra del Endrinal y la Sierra del Pinar. Estamos a poquísimos metros de Grazalema. De hecho, desde el mirador se puede llegar a Grazalema a través de un sendero del parque natural, el sendero de los Charcones, o desde Grazalema se puede llegar al puerto del Boyar a través de ese sendero y luego hasta Benamahoma. Recientemente hemos inaugurado una red de senderos en paisajes culturales, aprovechando los paisajes que históricamente se han modificado por la acción del hombre, la acción de las personas que vivían en el territorio, el carboneo, el uso forestal, la ganadería, y en esos paisajes hemos inaugurado una red de senderos que une los dos pueblos básicamente. El Parque Natural Sierra de Grazalema, en cuyo corazón se encuentra el pueblo de Grazalema, fue uno de los primeros parques naturales de Andalucía. De hecho, el primer parque natural de Andalucía y antes una de las primeras reservas de la biosfera de la UNESCO en España, junto con Ordesa. Eso da un poco una idea de la importancia del patrimonio natural que tenemos en nuestro entorno. El parque tiene aproximadamente 20 senderos de uso público, a los que se le han sumado una nueva red de senderos que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Grazalema y Benamahoma, en el entorno de Benamahoma, con senderos que incluso llegan a conectar los núcleos urbanos de Grazalema y Benamahoma, ofreciendo alternativas a todos los turistas, incluso ofreciendo la posibilidad de hacer los senderos del área de reserva del Parque Natural desde Grazalema o Benamahoma sin el uso del coche. Lo genial del mirador del puerto del Boyar es que forma parte de una red con bastantes puntos a lo largo de toda la sierra. En mi opinión, imprescindible el mirador del puerto del Boyar, porque estamos justo en el centro del parque natural. Tenemos Zahara de la Sierra, Ubrique, el Bosque, el núcleo urbano de Grazalema, Benamahoma. Estamos muy cerca de la mayoría de los pueblos de pueblos blancos. Y luego, aparte del mirador del puerto del Boyar, tenemos el mirador del puerto de Las Palomas, que está en dirección a Zahara de la Sierra, en la carretera precisamente del puerto de Las Palomas, que bordea el área de reserva del Parque Natural y que es el punto más alto en carretera de la provincia, con unas vistas geniales del macizo del Endrinal, del norte de la provincia de Cádiz, del pantano de Zara el Gastor, de la serranía de Ronda. Otra cosa importante de los miradores es que son muy buenos sitios para avistamiento de avifauna, para actividades ornitológicas. Así que si os gustan los pájaros, os recomiendo el mirador del puerto del Boyar, en el que vais a poder ver buitres leonados, choas piquirrojas, o el de Las Palomas, en el que vais a poder ver bastantes rapaces y buitre leonado también. Y por supuesto os invito a venir a ver las puestas de sol. Las puestas de sol en primavera, otoño, invierno son espectaculares. Cada día es diferente, dependiendo de las nubes. Es el mejor sitio de la provincia de Cádiz para ver ponerse el sol. Estamos en el barrio Nazarí, la parte más baja de Grazalema y, a mi entender, una de las que tienen mayor encanto. Aquí no hay una tienda, no hay un bar, solo hay unas casas preciosas, muy cuidadas por los vecinos, rosales, flores y, por supuesto, el lavadero público del siglo XIX y la que tengo a mis espaldas, la fuente de abajo o la fuente romana. Al barrio Nazarí se puede hacer desde muchos sitios. Mi recomendación es hacerlo desde la Plaza de los Asomaderos, anexa a la plaza principal, que es la Plaza de España, y donde se encuentra la oficina de turismo. Ahí hay un precioso arco en el lateral de la iglesia de la Encarnación
desde el que se baja a la calle Puerta de la Villa, llamada Puerta de la Villa porque ahí se situaba la original Puerta de la Villa árabe, del comienzo de Grazalema como núcleo urbano tal como se conoce hoy en día. Se baja esa calle Puerta de la Villa, se pasa por la entrada de la calzada medieval. Afortunadamente conservamos un tramo de la calzada que primariamente conectaba Ubrique con Grazalema, de origen romano, que luego fue remozada en época medieval, y poseemos un tramo que aparece precisamente en esa calle, la calle Puerta de la Villa. Y finalmente se llega hasta esta parte del barrio nazarí con el lavadero público y la fuente romana. Estando en un sitio como este no podemos dejar de hablar de la importancia del agua para Grazalema. Hay que recordar que Grazalema es uno de los sitios de la península ibérica en los que más llueve. De hecho, el año hidrológico con mayor cantidad de precipitación registrado se dio aquí en Grazalema con 4.400 litros por metro cuadrado. Un año normal, bueno, son unos 2.200 litros por metro cuadrado. Eso nos hace entender por qué tenemos tantísimas fuentes y tantísimos manantiales en la zona. La sierra de Grazalema es una sierra de roca caliza y la roca caliza actúa como una esponja ante el agua de lluvia, así que no es sorprendente que tengamos tantísimas aguas subterráneas y muchísimas cuevas en el entorno. Cerca de Grazalema hay simas extremadamente profundas. Si os gusta conducir, os recomiendo Grazalema como punto de referencia en vuestro viaje. Todas las carreteras que entran y salen del núcleo urbano son de interés paisajístico, pasan por puertos de montaña, por preciosos valles y por bosques mediterráneos muy bien conservados. El lavadero público del barrio nazarí es parte de una red que existía en su momento para dar servicio a los habitantes del pueblo. Había lavaderos en todos los barrios de Grazalema. Ahora, afortunadamente, conservamos todavía este y es uno de los pocos que se conservan en el entorno. El lavadero se nutre del agua que proviene de la fuente de abajo, que a su vez proviene de la Sierra del Endrinal, muy cerca de donde nace el río Guadalete. Ahora mismo, evidentemente, el lavadero no tiene un uso práctico como el que tenía en su momento, pero sí es verdad que se puede ver en él una exposición con fotografías antiguas de cómo las vecinas de Grazalema hacían uso del mismo. Mi recomendación es que cuando vengáis a Grazalema no os perdáis el barrio nazarí. Muchos de los visitantes se quedan en la parte alta, donde están los bares y las tiendas, pero esta zona tranquila, bonita, con sus fuentes, definitivamente merece la pena, así que os invito a que paséis por el barrio nazarí.